Buenas tardes, tutor Luis Ernest Salazar. Mi nombre es Lady Caterina Hueto Quinto, estudiante de agronomía de la UNA, SEA La Plata, Huila, del curso de manejo de arbenz. El día de hoy compartiré la exposición del informe práctico respecto a los principales arbences presentes en el cultivo de maíz que intervienen fácilmente en el proceso de crecimiento y desarrollo del cultivo. Como introducción, tenemos las condiciones del clima cálido de alta radiación solar favorecen la predominancia de las plantas indeseables generalmente que se adaptan a condiciones e interfieren más fácilmente en el proceso de crecimiento y desarrollo de los cultivos. De este modo, el daño a las arbences se presentan de diferentes formas mediante competencias en el cultivo por agua, luz, nutrientes, seguidamente la producción de exudados radicales y lavados foliares tóxicos. Sirven como hospederos para las plagas, además de generar interferencia en las diferentes actividades de demanda en el cultivo. Como objetivos general tenemos identificar las principales arbences que compiten en el cultivo de maíz, sea maíz, bajo riego para la producción de jogotos, determinando sus características biológicas y ecológicas como base de formación para proponer recomendaciones en el entorno adecuado, control y manejo de arbences. En los específicos, caracterización de 10 especies de arbences, establecer el periodo crítico de competencia del cultivo de maíz, efectuar un plan de manejo integrado de arbences. El artículo que escogí fue el de Gámez, Hernández y Vargas 2011, caracterización de la flora de arbences asociadas a un cultivo de maíz bajo riego para producción de jogotos. El artículo nos identifica las arbences que están asociadas al cultivo de maíz por medio de muestreo aleatorio en el área de siembra, en una unidad de producción utilizando una cuadrícula de 0.5 metros cuadrados en la finca Mamonal ubicada en la parroquia Valle del Pascua, municipio de Leonardo Infante, estado Guárico, Venezuela. Al mismo se calculó la densidad, la frecuencia de dominancia y el índice de valor de importancia de las especies muestradas. En la actividad identificación y caracterización de las plantas arbences. El estudio se contabilizaron un total de 29 especies, donde la familia con más especies fueron las Fabaceae con 7, seguidamente la familia Malvaceae con 4, las Fabaceae con 3 y las Eutorbaceae con 2, entre otras familias. Seguidamente se realiza la caracterización biológica y ecológica de las 10 arbences para hacer más corto o más específico. Están las Digitarias sanguinarias que pertenecen a la familia de las poáceas. El nombre común es falsa pata de gallina. Las características ecológicas están terrenos removidos, bordes de camino, cultivos de regadío, de suelos con cierta humedad. Está la especie Panicum maximum poaceas, pertenece a un ciclo anual. Crece en las zonas con altitudes de 1600 metros sobre el nivel del mar, temperaturas superiores a 18.5 grados centígrados y en áreas con una precipitación de 1000 a 1700 años sobre el año, metros sobre el año. Prefiere suelos fértiles, franco-neutros y bien drenados. La especie Sorgus jalapensis pertenece a la familia de las poáceas. El nombre común es pasto Johnson. El ciclo es perenne, prefiere los climas cálidos, aparece igualmente en las zonas más frías con temperaturas óptimas a 32 grados centígrados, prefiere suelos profundos húmedos sin exceso de sales y con buen drenaje. Está la especie Cyperus rotundus, la familia Cyperaceas, el nombre es corosillo, ciclo perenne. Se desarrolla en suelos húmedos y suelos con un pH de 5 a 7. Está la especie Eulunici indica, Cyperaceas, pata de gallina, el ciclo es anual. Características ecológicas, tolera bien el pisoteo y se desarrolla sobre todo los suelos ricos y profundos, limosos, arenoso-limosos y bien drenados. La especie Rotobelia cochinensis, familia de las ciperáceas, nombre común caminadora, el ciclo de ella es anual. Las características están en suelos profundos, arcilloso-limosos y bien húmedos, crece sobre suelos de los bordes de curso de agua, siendo de muy rápido crecimiento. La especie Chamanensis hypercifolia
Familia Euporfabácea, nombre común lecherito, el ciclo de ella es anual. Características ecológicas: se da en cultivos y lugares abandonados desde el nivel del mar hasta 1500 metros y es utilizada como un forraje. La familia Euporbia heteroplia, familia Euporfibaceas, hierba de boca, el ciclo es anual. Las características ecológicas se encuentran en las orillas de los caminos y en los cultivos y en regiones con precipitaciones superiores a 1100 metros sobre el nivel del mar. Tiene una preferencia muy marcada por los suelos arenosos o gravosos. La especie Neptuna plena, esta la fabácea, nombre común arestina, el ciclo de ella es anual. Las características: es una especie tropical principalmente de sitios húmedos o de las cercanías de cuerpos de agua, en cultivos y bordes de carreteras, además de sitios más secos como laderas y matorrales. La cena obtusifolia es de la familia Fabaceae, el nombre común brusca, el ciclo es anual. Características ecológicas: se desarrollan a orillas de los lagos, bancos de arena o especies ribereñas, arbences agresivas o colonizadoras a orilla de caminos, zanjas, pastizales y terrenos baldíos. Las temperaturas óptimas son de 15 a 30 grados centígrados y en algunos suelos pueden emerger desde los 10 centímetros. La actividad 3, la revisión de los periodos críticos de competencia. Según el artículo, pues los principales limitantes que afectan la producción de maíz es la presencia de arbences por efecto de la alelopatía, además de servir como hospederos de ciertos insectos y enfermedades, con lo que aumenta los costos de producción y manejo de control. Los efectos de indiferencia sobre el rendimiento de maíz depende de la densidad y las especies predominantes. Durante el ciclo del periodo del cultivo, de acuerdo a la información, pues existe una interferencia de arbences cuando el cultivo se encuentra en las primeras etapas de crecimiento, que es decir, entre los 20 a los 40 días. Las especies con mayor densidad de frecuencia dominancia en el área de estudio asociada en el cultivo fueron la Digitaria sanguinalis, Cyperus rotundus, Chamellensis, Hypersophilia, Eunices indica, Sida, Videns, Liposa, Amaranthus dubis o Scoparia dulce. La familia con mayor de especie fue las gramíneas poáceas. Por otra parte, la frecuencia de la familia fue las hiperáceas. Durante las plantas se exudan compuestos orgánicos por las raíces, como ejercen en el marco efecto inhibitorio sobre la germinación y el crecimiento de otras especies que se encuentran en la Digitaria sanguinalis y Cyperus rotundus. Además, pues de presentar resistencia a los herbicidas preemergentes como la atracina. Asimismo, la competencia y las arbences se manifiestan desde la germinación del cultivo por permanecer rápidamente absorbiendo fertilizantes aportados al suelo, específicamente a los nitrogenados. El ciclo del cultivo de las plantas presentan una baja altura debido a la competencia por la luz, agua y nutrientes. En esta parte pues se ha revisado de pronto otra investigación que se tuvo como el periodo crítico de competencia de las arbences en el cultivo de maíz sea maíz. Según Valdés, en el 2014 pues afirma que de acuerdo a los estadísticos del periodo crítico de competencia para las arbences transcurre de los 24 a los 40 días después de haber germinado el cultivo, periodo pues en el cual se debe estar libre de arbences. Por lo anterior pues se demuestra que el maíz es muy sensible a las competencias. Durante el periodo crítico, las etapas B3, que son las 3 hojas verdaderas, y la B8, que son 8 hojas verdaderas, es donde aquí pues se necesita una incidencia de arbences, ya que las arbences afectan el cultivo principalmente por competir por luz, agua, nutrientes y por algún efecto alelopático. Por lo tanto, en la B3 las arbences son importantes solo cuando están más desarrolladas que el maíz o cuando el cultivo sufre estrés hídrico. Posteriormente, desde la etapa B8 a la madurez, el cultivo suele reducir suficientemente a la luz solar, por la cual llega a las arbences y las controla. Por lo tanto, el periodo crítico de competencia en el cultivo de maíz no le pueden faltar pues las labores del control de arbences, ya sea cultural, químico, biológico, para que así pues garantizar los altos rendimientos y el equilibrio ecológico en el sistema productivo. La actividad 4 es la propuesta de manejo de las especies. En esto pues se puede lograr que el manejo integrado de malezas nos funcione a lo necesario para hacer diferentes prácticas dependiendo de la región y las condiciones agronómicas. Para el cultivo de maíz nos enfocaremos en el periodo en el cual el cultivo debe permanecer libre de arbences durante los primeros 40 días después de la emergencia, con el fin pues de evitar las reducciones drásticas en el rendimiento.
Así, los controles que se realizan son los controles culturales, en el cual pues se da la preparación previa del terreno mediante las rotaciones de cultivos, la labranza profunda, el acolchado en uso de residuos, seleccionar las semillas de calidad, siembra en época pues que sea oportuna, manejar altas densidades de la plantación, con asocio a otros cultivos pues temporales, mantenimiento del sistema de drenaje. El control manual se hace antes de la siembra, pues eliminar o cortar las arbences. Una vez que se establezca el cultivo, se puede hacer de hierbas en el plato de forma manual. La de hierbas en las primeras fases del cultivo, que son de 15 a 20 días, se hacen en los cajijones. Procurar no hacer de hierbas en la zona de las raíces con herramientas, ya que puede dañar el sistema radicular y las plantas y propician pues problemas sanitarios. El control biológico se hace en algunos gusanos del género Zooptera que consumen pues las malezas específicas y no el cultivo de maíz. Comúnmente se utilizan hongos, bacterias y virus. Algunos ejemplos como son los Puxinochondrina posee en posible el potencial como un micoherbicida. Spazoleta olsi infecta el zacate Johnson, reduce el crecimiento y altera las características morfológicas. En el control químico se realiza el desmalezado químico. En el primer caso pues se utilizar herbicidas no selectivos, los controles selectivos o parcheos sobre las arbences más agresivas y dar lugar a aquellas benéficas o conocidas como arbences nobles. Es importante conocer el tiempo que permanece el suelo en el herbicida, debe evitarse el uso frecuente del mismo herbicida, es imprescindible conocer la morfología, ya sean hojas anchas, angostas o ciperáceas, identificar la tolerancia de algunas especies de herbicidas, la persona debe estar protegida con todos los protocolos de bioseguridad. Es el uso inapropiado de los herbicidas representa riesgos y daños al mismo cultivo, igual para los agroecosistemas. El control se debe hacer pues de múltiples métodos: mecánico, manual, biológico y químico, que ayuda al uso de las coberturas vegetales y prácticas de la labranza para que así ayuden a reducir la población de arbences. Como conclusión tenemos el primer paso, pues tener el manejo integrado de arbences y la evaluación de población de especies en el área, comúnmente como se conoce como muestreo, en el uso del marco cuadrado. De otro aspecto, tener en cuenta o tener conocimiento acerca de las características biológicas. En la particularidad del modo de reproducción, la planta se produce por vía sexual o a través de sus semillas, solo persiste por breves periodos de tiempo, mientras las especies perennes sobreviven por tiempo más prolongado. Así, comprender la competencia que es necesario pues determinar el periodo crítico del sistema pues implementando el medio de inclusión de varios de hierbas durante los determinados periodos a partir de la siembra del cultivo, inversamente no de hierbadas en idénticos periodos de tiempo. El uso de herbicidas aumenta una debida falta de fuerza laboral para las hierbas manuales o por razones económicas, por lo cual pues es necesario incluir otros métodos para evitar la dependencia del agricultor en las aplicaciones de los herbicidas y así evitar los problemas asociados de la resistencia. El cultivo de maíz es muy sensible a las arbences, por ello pues no debe faltar el control cultural, principalmente mediante la rotación de cultivos, la preparación de terrenos, uso de coberturas, acolchado, manejo de agua, de hierbas, manuales mecánicos, acompañado pues del control de químicos, uso de herbicidas y biológicos mediante la introducción de enemigos naturales. Seguidamente están las referencias bibliográficas. Agradezco su atención y muchísimas gracias.